Bienvenidos a esta masterclass sobre estudios de tiempos y movimientos. Vamos a dar una explicación conceptual de lo que es esta herramienta, de cómo se lleva a cabo para lograr mejoras reales dentro de lo que es la industria a la que pertenezcamos. Mi nombre es Yaudiel Melgoza, soy experto en calidad, en mejora continua, en productividad y es un gusto para mí compartir el día de hoy esta herramienta. Hay un problema oculto dentro de lo que son las organizaciones, que es el desperdicio del tiempo. Decimos que es un problema oculto porque muchas veces es como un iceberg, en donde nada más vemos la punta de un efecto, pero no vemos todo lo que lo causa. Entonces es muy importante tener bien definido o bien estipulado lo que son los tiempos, ya que hasta un 25% del tiempo laboral se pierde en tareas que no agregan valor. ¿Qué tareas? Pues tiempos muertos, esperas, movimientos innecesarios y pues ahora sí que de nada sirve que una empresa esté trabajando fuertemente 8, 16 horas, 24 horas, 24/7 si no lo está haciendo de una manera eficiente. Entonces, cuando medimos, descubrimos dónde están las áreas de oportunidad o planteamos estándares o planteamos un tiempo esperado, un tiempo pactado o comprometido con el cual podemos determinar dicho estándar y todo lo que esté fuera de ese estándar ser considerado un desperdicio. Entonces, si yo me mido, pues puedo mejorar. Tiempos muertos, pues ahora sí que es uno de los desperdicios más graves, más críticos, más difíciles en algunos casos de resolver. Y pues todo ese tiempo en el que no estás haciendo nada, que no estás haciendo alguna actividad específica por, ya sea porque estás esperando a alguien o porque alguna máquina está detenida por alguna situación o porque estés esperando que la máquina termine su ciclo, entonces en lo que termine el ciclo pues nada, estás esperando, no estás eh, esperando que culmine el ciclo de máquina para poder iniciar con una siguiente tarea. Entonces, ya sea eso o algún tipo de tiempo muerto por la falta del material para que produzcas. Sobre todo luego me ha pasado que logística o cadena de suministro no surten a tiempo el material del almacén, entonces es un tiempo muerto el tiempo en que espero que me surtan el material. O un operador que está esperando instrucciones para poder iniciar su tarea. Es un tiempo muerto porque bien pudiera ese operador estar debidamente empoderado y conocer al detalle lo que tiene que hacer. Entonces, es otro ejemplo muerto, de tiempo muerto, perdón. O si, por ejemplo, cuando hay cambios de turno y no hay una entrega como tal del turno de las actividades que hay que hacer, entonces si no hay este pase de información de turno a turno, puede ser que la persona del siguiente turno tenga que descubrir por su propia cuenta lo ocurrido en el anterior y eso es otro tipo de tiempo muerto. Y por último, cualquier tipo de tiempo sin actividad por fallas en algún sistema, en alguna máquina, en algún software, etcétera. Entonces, los tiempos muertos es algo que debemos de evitar a toda costa. Otro tipo de desperdicios son las esperas, que como el nombre lo menciona, es estar esperando para que yo pueda iniciar con mi actividad. Estoy esperando por algo, ya sea que esté esperando a un operador de una operación anterior o el tiempo perdido mientras espero que un montacargas me traiga el material, retomando el ejemplo del almacén. Hasta que no me traiga el material, pues no puedo iniciar mi actividad, entonces es una espera. Si la línea está detenida por algún problema de calidad o por algún cuello de botella o por alguna estación anterior, también ahí tenemos una espera. Y si por ejemplo yo presto un dispositivo de medición o si yo presto alguna herramienta a otra línea y ya necesito ocuparla, pues tengo que esperar a que me la devuelvan para poder iniciar mi actividad o mi tarea. Entonces, esto también es otro ejemplo de espera. Por su parte, movimientos innecesarios son todos aquellos movimientos corporales
de herramientas o materiales que no van a agregar valor a lo que es tu actividad o a lo que es tu tarea. Entonces es muy importante evitarlos porque pues imaginemos que esté en una máquina y me tenga que estirar para alcanzar un componente o me tenga que estirar para alcanzar una etiqueta o tenga que agacharme para recoger una materia prima que necesito. Entonces ese tipo de movimientos innecesarios o movimientos extra son esos micromovimientos inclusive que conllevan un paso adicional y que necesitamos también evitar. O por ejemplo, también cuando necesito caminar varios metros a buscar una herramienta o a llevar a medir a un laboratorio una, un dispositivo, eso también es un movimiento innecesario. Idealmente, pues tengo que tener todas mis herramientas en mi estación para así asegurar que todo lo que estoy utilizando esté en orden o esté debidamente alineado. Entonces, si yo me inclino, si yo tengo que alcanzar, si yo tengo que estirarme a algún estante alto, etcétera, o por ejemplo, si yo tengo que estar haciendo giros en 90 o 180 grados, también son ejemplos de movimientos innecesarios. Entonces, de ahí implica mucho también el buen diseño de una célula de manufactura para evitar ese tipo de actividades o de movimientos innecesarios, para no tener que repetirlos o no tener que incurrir en ellos. Entonces, dicho esto, ¿qué es el estudio de tiempos y movimientos? Ahora sí que es una técnica muy sencilla, pero poderosa para analizar, lo que es el estudio del trabajo. Hay dos preguntas clave que hay que considerar en lo que es un estudio de tiempos y movimientos. La primera de ellas es ¿cuánto tiempo toma hacer cada tarea? Es decir, qué cantidad de tiempo requiero para yo poder realizar mi actividad o realizar mi tarea o realizar mi operación. Y la segunda pregunta es cómo se está haciendo físicamente. Muy importante porque quizá yo diga, hay duros 5 minutos haciéndolo, pero con una cantidad de movimientos innecesarios o con tiempos de espera. Entonces, si bien es importante medir, también es importante que lo que medir sea un ejemplo de lo que es eficiente. Entonces, hay que medir, hay que analizar para poder encontrar cualquier tipo de oportunidades de mejora y así poder eliminar desperdicios y estandarizar lo que son las operaciones. Entonces, el estudio de tiempos y movimientos es esta herramienta que nos va a permitir medir cuánto se tarda en hacer algo, una actividad y cómo se está haciendo para así poder determinar cualquier clase de mejora. Eso nos va a permitir desde rediseñar tareas, nos va a permitir mejorar métodos y por ende ser más productivos, más competitivos, más rentables en mi operación. Ya todo esto ustedes preguntarán, ¿por qué hay que medir? Bueno, hay que medir porque lo que no se mide no se mejora. Si yo no sé cuánto tiempo me dura una actividad, quizá puede ser que me esté tardando más de lo que debería y por ende no estoy siendo eficiente o no estoy siendo lo suficientemente adecuado en mi operación. Entonces es muy importante medir porque no puedes mejorar lo que no estás midiendo y no puedes controlar lo que no entiendes. Entonces es muy importante por eso el estudio de tiempos de movimientos. Las empresas que más crees son las que tienen datos muy precisos en tu operación. Es como si, por ejemplo, te encargaran, no sé, que alguien tuviera una pastelería y te pidieran el tiempo de entrega y tú lo comprometieras para el día siguiente, pero no sabes cuánto te tarda en hacer un pastel. Entonces es muy importante conocer bien tu operación, tus tareas para así determinar con datos exactos cuánto te conlleva una entrega de un producto. Retomando este ejemplo de la pastelería, alguien te dice, pues 3 días, porque ya sabes que siempre vas a tener material o pasteles solicitados previamente y porque sabes que necesitas tener ciertas herramientas o cierta información alistada, ¿no? Entonces es muy importante tener bien estipulado, tener bien medido esos factores. Medir es la base para mejorar.
Si, como menciono tanto, si yo no mido, no mejoro. Entonces, ¿mejorar en qué sentido? En la identificación de cuellos de botella y en cualquier oportunidad de mejora. Si veo que un operador se está estirando para alcanzar algo, se está agachando, ese tipo de cosas hay que mejorarlas. No podemos mejorar algo basado en suposiciones, entonces las mediciones de tiempos y momentos nos sirven para tener el dato exacto de lo que necesito mejorar o rediseñar. Entonces, una empresa que mide bien sus operaciones tiene el control de su productividad, de los costos y de los tiempos de entrega. Eh, si, por ejemplo, quisiéramos en un cambio de modelo cambiar cambiar alguna herramienta sin saber cuándo tarda ese cambio, es una ceguera operativa. Entonces es muy importante decir, pues un cambio de modelo en esta estación te toma 60 minutos. Si alguien ya lleva 5 horas haciendo ese cambio de modelo, hay algo que está mal, entonces hay que tomar alguna acción. Si no sabes cuándo tarda un operador en cambiar una herramienta, pues no vas a saber si puedes reducir ese tiempo, ¿va? Entonces, por eso es muy importante medir. Comentábamos hace un momento de desperdicios en las operaciones. En el estudio de trabajo vamos a tener 4 principales desperdicios a reducir. El primero de ellos son los movimientos innecesarios. El segundo, la búsqueda de herramientas. El tercero, la falta de estandarización. Y el cuarto, la improvisación en tareas repetitivas. Cuando hablamos de desperdicios, podría parecer obvio la pregunta o podría parecer evidente, pero créanme que no. Hay algo que siempre va a estar oculto o que vamos a tener cierta ceguera de detalle en lo que es la actividad. Entonces, no siempre es tan evidente el desperdicio. Hay que encontrarlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo para así poder hacer alguna clase de balanceo. Eh, Pudiéramos incluso pasar por normal lo que es una tarea o una actividad, entonces por eso es muy importante ser muy precisos, llevar muy correcto todas las mediciones para así tener bien estipulado lo que haya que mejorar y tener ahora sí que tiempos muy productivos. El estudio de tiempos y momentos es lo que nos ayuda a ver con mucha claridad este tipo de actividades que haya que mejorar. Tenemos dentro de los servicios el que mencionamos de momentos necesarios. Por ejemplo, imaginemos que en una línea de ensamble un operador tenga que estarse moviendo 180 grados para alcanzar una herramienta o para medir algo, cualquier cosa. Entonces, dijeras tú, ay, pues nada más un giro. Pues sí, pero imagina hacer ese giro 120, 150, 180 veces en una hora o 1000 veces en un día. Pues a la larga hay una fatiga, hay un estrés, hay un cansancio, entonces es muy importante entender que es una pérdida, además de tiempo, una pérdida en cuestiones físicas de lo que es el operador. Entonces la ergonomía también juega un papel muy importante para el estudio de tiempos y movimientos. La solución en este tipo de eventos, pues es tener la herramienta a la mano o tener aquello por lo que tiene que girar, tenerlo al lado de ti. O sea, a una altura de la persona o a la altura del codo para así reducir esos micromovimientos o este movimiento del giro. Entonces, para así no solamente mejorar el estudio de tiempos, sino mejorar la ergonomía. Por parte de búsqueda de herramientas, luego pasa de que ya sea en un cambio de modelo o ya sea en alguna actividad manual, si no cuentas la herramienta que necesita tu operación y se la están prestando estas operaciones, pues un desperdicio porque tienes que estar buscando herramienta de alguien más para poder hacer tu actividad. Por ejemplo, en los tapizados, ya sea en asientos o coderas, tenemos lo que son algunos tipos como varillas para mejorar o acomodar lo que es las fundas. Entonces, si no tenemos o si no tenemos las herramientas a la mano, pues tengo que ir a molestar a la persona de la otra operación para que me preste la herramienta. Entonces, ese tipo de búsquedas pues no son correctas porque te pueden incrementar el tiempo y aparte pues, el fastidio, ¿no? Para el operador de no tener las herramientas, tiene que ir a buscarlas. Eh, la solución pues es darle al operador las herramientas suficientes para que cada quien tenga sus herramientas en su estación.
y otra, pues a basarse en herramientas como las 5S, porque digo, ahorita di el ejemplo de prestar herramientas, pero también puede ser que la herramienta se pierda o que no hay un lugar definido con claridad para las herramientas. Entonces es muy importante tener las 5S implementadas en nuestras estaciones para así todo tenerlo ordenado y no haya esta pérdida de tiempo en busca de herramientas porque estemos mal organizados. Entonces las 5S, tener un lugar bien asignado, etiquetado y de ser posible hasta con la silueta de la herramienta dibujada en una madera o en una esponja, ¿no? Para que sepan dónde debe de ir. Esta también forma parte de la administración visual. La falta de estandarización, que es un terrible desperdicio que cada operador entre turnos, el operador del primer turno haga la actividad de una manera, el segundo turno de otra forma y el de tercer turno de una manera totalmente distinta a los otros. No tener estandarizado, por supuesto que me incremente el tiempo de una operación y en automático, pues también me hace ser menos eficiente. Entonces aquí la solución es dar un estándar claro a los 3 turnos de cómo se debe hacer la actividad, cómo la debo hacer más eficiente, más rápida, más segura para estandarizar una instrucción visual y capacitarlos a todos en esta herramienta, ¿no? Para no dar paso a que cada quien haga las cosas diferentes, sino que todos la puedan hacer de la misma manera. Muy importante también la improvisación en tareas repetitivas, que es el siguiente ejemplo de desperdicios. Entonces, no hay que improvisar, no es aceptable. Si yo estoy improvisando al momento de querer realizar una operación, además de verme mal, es un incremento en el tiempo. Entonces, la improvisación hay que eliminarla con estándares claros, con buena capacitación, buenos entrenamientos, para así conocer de toda forma la secuencia exacta de pasos que debo de seguir para manejar una máquina. Entonces, no hay que improvisar, hay que hacer todos de la misma manera con unos pasos para así evitar incrementar los tiempos innecesariamente. Entonces, aquí lo solucionamos mediante un procedimiento estándar o en el caso de cambios de modelo, pues tener bien definida mi secuencia. Aquí nos apoyamos sobre todo para el tema del SME y entrenar al personal. Entonces, esos son ejemplos de desperdicios en las operaciones. Vamos a revisar como caso práctico lo que es un ejemplo de los pits de la Fórmula 1, en este caso de las paradas, donde vamos a analizar cada uno de los cambios. But Holland comes in for a pit stop. Time to refuel and change tires. Lou Moore himself changed. Aquí vemos como este operador está ahora sí que a golpes. Evidentemente esta es una operación cansada. Vemos que hay eh, diferentes movimientos o diferentes actividades que son movimientos innecesarios. Así que vemos a alguien que fue como que a buscar el agua, cosa que pues debería de estar ya lista al momento de. O vemos este desplazo, cómo se desplaza esta persona de aquí para acá. Entonces, el estar atornillando es ahora sí que se puede entender que es necesario, pero si yo lo estoy haciendo con un martillo, con algo para golpear, más bien la herramienta no es la adecuada, entonces tengo que mejorarlo, tengo que cambiarlo. Entonces, vemos también que ese tipo de desplazamientos entre operadores o entre los que cambian los bits, pues no son los más adecuados. Aquí en este segundo caso, ya en el ejemplo de 2013 en Melbourne, vemos cómo ya están todos alistados, como ya todos saben lo que tienen que hacer, tienen la herramienta a la mano, inclusive ya casi que están en posición. Panas llega el vehículo, quitan, ponen, dale. Ese es un ejemplo del por qué el estudio de trabajo es tan importante o es tan necesario.
En cuanto a temas de movimientos innecesarios, vimos en el primer ejemplo que hay desplazamientos frecuentes, ya sea que hayan tenido que ir a alguna estantería o algo para alcanzar la herramienta que necesitaban. Entonces, pues no, ese tipo de situaciones de desplazamientos tienen un impacto en que incrementan el tiempo por estarse moviendo y se traduce en pérdida de tiempo a lo largo del ciclo. Buscar herramientas también, si no estamos organizados de una manera eficiente entre múltiples operadores o si tengo que ir a buscar entre algún cajón o algo, pues eso también es a lo que me puede conllevar. Y el impacto es que puedo añadir más tiempo, más minutos o más segundos a lo que es la actividad. Entonces es muy importante por eso evitarlo. Si no tengo estandarizado el tema, aquí por ejemplo este señor que le está dando este martillazo evidentemente no tiene estandarizada su actividad, entonces hay que evitarla a toda costa. No existe un procedimiento definido para la tarea, cada operador ejecuta el proceso según su criterio y pues no es lo ideal. ¿Esto qué impacto tiene? Pues variabilidad. Ahora sí que si yo tengo variabilidad en mi actividad, me va a conducir a inconsistencias, me va a conducir a quizás hasta problemas de calidad y de ergonomía. Entonces es muy importante identificar adecuadamente esta acción. Esta tarea repetitiva del martillazo que ahorita vamos a ver. Sin lugar a dudas, no hay un método establecido adecuado aquí donde está dando este martillazo. Y pues hay que estar improvisando en cada ciclo, lo cual va a reducir a verse reflejado en una eh, repetición innecesaria o cómo sabes la cantidad de golpes que debes de dar. Aquí evidentemente la herramienta no es la correcta, no es la adecuada. Entonces la improvisación me conlleva a errores, quizás hasta pueden dañar la llanta, no lo sé, y algún tipo de retrabajo. Entonces toda esa actividad quizá dura 2, 3 minutos, quizá menos, pero vemos que es una tarea bastante laboriosa. Ya en el ejemplo ya del cambio o más actual, vemos como la tarea es súper ágil, todo el equipo está organizado. Como se decía anteriormente, se nota una reorganización bastante buena. Todos tienen a la mano su herramienta o la llanta o todo lo que van a utilizar, todo lo esencial, todo lo básico dentro del área para el alcance inmediato de lo que son los cambiadores de los bits. Y así es como se puede dar tan rápido a la actividad, porque ya todos están preparados, todos saben lo que tienen que hacer. Aquí, pues evidentemente se reducen desplazamientos, se reducen las improvisaciones, o en este caso se eliminan porque nadie está improvisando y es evidente la mejora tan drástica del anterior con respecto a este. Entonces es muy importante también. Hay que, vemos que todo el mundo está organizado con sus herramientas. Esto es indispensable porque eh, ya todos tienen el material a la mano. Entonces quizá esto es equivalente o resultado de una buena implementación de 5S y así es como se puede disminuir al máximo lo que es esta herramienta o este cambio de modelo. Entonces es muy importante ya tenerlo a la mano. Y en cuanto a estandarización de procedimientos, si nos fijamos, todos están estandarizados en cuanto a hasta cómo sujetar la llanta o a cómo agarrar la herramienta con la que van a atornillar la llanta. Entonces hay una muy buena estandarización. Esto es todo de que pues una buena capacitación, inclusive quizá también haya algún buen documento que les permitió pasar de lo anterior a esto, entonces es muy importante. Y aquí también nos podemos ayudar de ayudas visuales o cualquier otro factor para hacer más entendible o más legible el proceso. Hay una consistencia en la ejecución, está fácil, está sencillo, está rápido y muy manejable lo que es esta actividad ya mejorada, lo cual pues te reduce los errores. Es evidente que también están muy capacitados, cada quien sabe qué hacer, en qué momento, y entonces también esto forma parte de lo que es la herramienta de estudios de tiempos de movimientos, ya que todos, no hay alguien estirándose o no hay alguien como haciendo
pasos indefinidos, todo está muy definido y muy claro. Entonces, de aquí la importancia de medir el tiempo. La aplicación de un estudio de tiempos y movimientos me va a permitir identificar esos desperdicios. Si aquí yo hubiera definido, mira, esta persona apenas está trayendo el carrito, apenas está trayendo esto, o sea, o aquí ese tipo de factores, es algo que debe mejorarse. Entonces, primero lo mido para saber cuánto estoy tardando con esos martillazos y ya veo, pues esta no es la herramienta adecuada. Si yo implemento este otro tipo de herramienta, me va a dar un tiempo mucho menor. Entonces, de aquí la justificación de el cómo mejorar la herramienta o la actividad. Para con ello, pues eliminar los desperdicios anteriormente mencionados y reducir el tiempo ciclo y mejorar la calidad y la eficiencia operativa. Entonces, aquí vemos como pequeñas mejoras, como otro tipo de herramienta, como todo estar listos con el lugar, en la posición para hacer la actividad, pueden tener un impacto tan significativo para pasar de todo esto a esto. De aquí la importancia del tiempo de estudios de tipos y movimientos para medir y poder mejorar de esta forma. Errores comunes al aplicar la técnica de estudio de tiempos y movimientos. Cuando hablamos de estudio de tiempos y movimientos no es solamente tomar tiempos y ya, con un cronómetro, con tu celular, etcétera, es analizar bien, evitar errores comunes y hacer mejoras que realmente puedan perdurar el tiempo, a través del tiempo. Entonces, no solo se trata de medir, sino que también es muy importante observar la estación. Eh, no, ahora sí que si vemos que un operador dura 15 segundos por ciclo, pero es porque la máquina tiene algún tipo de falla interna, pues más bien es, además de tomar el tiempo, observo para yo ver qué debo de cambiar en la máquina para que mi tiempo no se me vaya a extender tanto, ¿no? Para que sea representativo, porque una máquina con fallas, pues lo incrementa bastante. Entonces, hay que medir, sí, pero también hay que observar cómo se está llevando a cabo el proceso, porque si no voy a registrar un tiempo que no sea normal. Entonces, es muy importante tomar en consideración esto, no solo medir, sino también hay que observar. Otro error muy común es que no consideremos la variabilidad del proceso. Eh, si, por ejemplo, un tiempo de armado de un componente en condiciones óptimas al inicio del día en una operación manual, quizá voy a ser más ágil que ya cuando estoy a finales de mi turno por un factor de fatiga, de cansancio, etcétera. Entonces, hay que estar bien atentos a ese tipo de factores de fatiga o de ergonomía, al igual que piezas con defectos, falta de insumos, cambios de modelo, ¿no? Entonces, porque ese tipo de factores son variabilidad para lo que es el proceso y pueden alterar lo que es mi estudio de tiempos y eventos. Entonces, hay que considerarlas. No incluir a los operadores. Aquí es muy importante este aspecto. La gente operativa del piso de producción es la que más sabe de lo que es el producto, de lo que es el proceso, de lo que es la tarea. Entonces, si mi operador no está involucrado, no forma parte del equipo del que hace el análisis, quizá puedes tener una ceguera. Entonces, los operadores son los que te van a dar la mayor cantidad de ideas para hacer más rápido, más eficiente la operación. Entonces, inclusive ellos te dicen, oye, me duele la mano cuando hago esto. Ok, hay algo que hay que mejorar, ¿no? Un factor de fatiga. Luego he visto muchachas operadoras que las pueden a cargar unas piezas gigantes muy pesadas. Entonces, pues no hagan eso, más bien diseñen algún conveyor o algún elevador neumático, no lo sé, para mejorar este tipo de factores, ¿no? Entonces, muy importante siempre involucrar a los operadores para así mejorar, porque si no, el método va a ser rechazado por el personal o el cambio nunca se va a aplicar. Entonces, es muy importante incluir a los operadores. Otro error muy común es no usar herramientas o, perdón, no usar tiempos estándar. Eso es indispensable porque eh, como analista de alguna operación,
yo debo partir de un estándar de medición, un estándar de tiempo para cada una de las tareas, porque se supone que son tareas ya analizadas. Entonces, si todo lo hago o todo lo estimo a ojo de buen cubero, como podrían decir, quizá el ciclo va a tardar más de lo que yo estime. Entonces, por eso es muy importante tener un tiempo estándar basado en variabilidad, en la observación, etcétera, para cuando yo mida formalmente tomar ese tiempo estándar como referencia y no equivocarme o no tener una falsa expectativa del proceso. Aquí el impacto, si no uso tiempo de estándar, el principal impacto es en cuanto a control de producción. Puede llegar a estar mal desde un inicio, ya que con un tiempo erróneo, control de producción puede decir, pues esta demanda del cliente la cubres en 3 horas, cuando en realidad tal vez te conlleve 6 o más. Entonces es muy importante tener bien estandarizados los tiempos y no aplicar lo aprendido. Puede parecer una obviedad, pero de nada me sirve medir y detectar un error si no aprendo de ello, si no entrego un reporte con propuestas para un seguimiento, para un rediseño de una operación, un rediseño de una estación y así poder cambiar. Entonces, medir por medir, no, mejor nada. O sea, es medir porque voy a tomar una acción para rediseñar o hacer más eficiente lo que es mi operación y así tener una aplicación concreta. Entonces es muy importante también este aspecto. Ya concluyendo, pues el estudio de tiempos y eventos es esta herramienta fundamental para para mejorar, perdón, tu productividad a través de la medición de tiempos, reducir desperdicios y estandarizar procesos en cualquier tipo de entorno laboral. No solamente es medir por medir, es medir para entender cómo se realiza una actividad y detectar cualquier oportunidad de mejora en tu tarea. Ahora sí que esta herramienta nos va a permitir eliminar movimientos innecesarios, optimizar el uso del tiempo, diseñar métodos de trabajo que sean más eficientes, más ágiles, más controlados, incrementar la seguridad, la ergonomía, que es súper importante con lo que son los operadores de producción, que son los que están en el día a día sufriendo o adoleciendo por un mal diseño de un sistema de manufactura y así lograr ahorros reales sin sacrificar la calidad. Entonces, los resultados no es solamente ahorrar tiempo, sino también es que con un ahorro de tiempo eres más flexible con tus operadores, ganas más flexibilidad para producir más piezas, disminuyes problemas de calidad, incrementas o ganancias, reduces costos, etcétera. Entonces, por eso es tan importante el estudio de tiempos y movimientos. Si todos nuestros procesos son ágiles, con tiempos medidos y equipos bien alineados, pues vas a ser muy exitoso en lo que es tu actividad o tu tarea. Entonces, si buscas tener este tipo de estudios en tu empresa, te invito a contactarme. Puedes hacer ahora sí que lograr grandes cosas con el acompañamiento de ayuda profesional y si quieres aplicar esta herramienta en tu empresa, escríbeme, contáctame por redes sociales para poder hacer una propuesta a la medida. Estoy para ayudarles. Por mi parte sea todo por esta masterclass. Agradezco su participación. Cualquier duda, los invito a seguirme en mis redes sociales y de la misma manera, pues invitarles a contactarme si necesitan una solución hecha a la medida en sus empresas. Si este material o este contenido ha sido de su agrado, los invito a suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.